Como ejemplo de definición de estructuras repetidas en OpenMC, ahora vamos a ver la definición de una celda, la geometría bidimensional para el cálculo de celda de un elemento combustible simplificado de tipo MTR. Los combustibles nucleares de tipo MTR se componen de placas de aluminio que contienen el material combustible contenidas entre placas de soporte de aluminio, y entre las placas existen canales que permiten la circulación de agua. Mirando un corte podemos ver esta región interna, se denomina MIT, que contiene una aleación o una mezcla Sermet que conforma el combustible, antiguamente uranio metálico, uranio aluminio, actualmente siliciuros de uranio, uranio molibdeno, otros materiales. Eso está contenido en una vaina de aluminio, y estas placas se encuentran entre placas soporte que también son de aluminio. Esta definición que estoy mostrando acá en 3D corresponde a un benchmark que está definido en la tesis de Santiago Bassana. Pero lo que nosotros vamos a utilizar es una celda un poco más sencilla, que está definida en el TECDOC del Organismo Internacional de Energía Atómica, el TECDOC número 233, en el apéndice F. Este documento está dedicado a cálculos relacionados con la conversión de reactores de investigación de alto enriquecimiento a bajo enriquecimiento, y en el apéndice F se encuentra la definición de un benchmark para el cálculo de estos reactores, ¿no? Entonces están las definiciones de la geometría y de los materiales de distintos elementos combustibles. En particular hay benchmarks en alto, medio y bajo enriquecimiento. Nosotros vamos a utilizar las definiciones de alto enriquecimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir los materiales en base al enriquecimiento, al contenido de uranio por placa y a la composición del material de MIT del combustible. Vamos a ir ejecutando las celdas. Vamos a definir un material de agua. El grafito no lo vamos a utilizar, es para reflector. Y el aluminio que conforma el cladding y las placas de soporte. Utilizando esos materiales vamos a definir una placa combustible que va a ser el elemento base de la definición de nuestro elemento combustible, ya que el elemento combustible está conformado por 23 placas que se repiten. Acá lo graficamos. La definición de la placa se hace de tal forma que esté contenida la región del MIT, contenida la región del cladding de la placa, pero tanto las placas soporte como el agua que lo rodea se extiende hasta el infinito. Esto permite que uno después pueda variar la separación de las placas y que la región intermedia siempre se encuentre llena de los materiales que corresponden. Entonces uno define primero una celda que contiene lo que uno quiere que se repita, y después el pitch o la separación entre las placas se lo da en la definición del látiz que utiliza este universo. Definimos también una celda uniforme de agua que vamos a utilizar como material para el llenado de las regiones externas a nuestro látiz. Y luego definimos un elemento combustible como un arreglo de 23 placas, todas iguales, utilizando el universo placa. Definimos el punto de la esquina inferior izquierda, el pitch. Aquí lo importante es el pitch vertical, ya que la dimensión total en
el eje Y es 8,05 centímetros y tenemos 23 placas, y la definición del látiz, que corresponde siempre a la misma placa. Entonces con ese látiz llenamos una celda que va a corresponder al elemento combustible normal, que es únicamente conformado de placas combustibles. NFE es Normal Fuel Element. Y con eso tenemos ya el universo que eventualmente podremos utilizar para conformar el núcleo completo del reactor. Si queremos hacer un cálculo de celda de esto, tenemos que cortar esta placa mediante el llenado de una celda que delimite los bordes de la celda de cálculo. Esas superficies van a ser reflectivas, lo que implica que esta celda se va a repetir hasta el infinito. Y esa celda con condiciones de contorno reflejadas se va a llenar con este universo que conformó el elemento combustible normal. Una vez que tenemos una geometría definida, podemos llamar al graficador. Con esto estamos llamando ya el código, y el código verifica que la geometría esté funcionando bien. Y podemos llamar al código también para hacer un cálculo de celda. O sea, hacer un cálculo de autovalores con una determinada cantidad de partículas. Para el video la cantidad de partículas es chica, así que para que corra más o menos rápido. Por lo que la incerteza asociada al cálculo de criticidad es relativamente alta, de 200 ppm. Y de vuelta podemos mirar tanto la convergencia del proceso, verificar que efectivamente sean aleatorias las incertezas, que no haya una tendencia de convergencia hacia arriba o hacia abajo, y también el histograma de los valores del K efectivo estimado por ciclo, para verificar que el valor medio que se calcula al final corresponde a la distribución que estamos observando.